Hola Juan, una pregunta. ¿Aló? Hola, profe. Hola Juan, Hola, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? bien. Juan, Juan, ¿todo bien? Hola, profe. Juan, le tenía una pregunta. Franco. Sí, Julián. Julián. Hoy, sí, hoy tenemos, ¿es del módulo B del capítulo 6 o vamos a continuar con el módulo A A ver, ¿me estás hablando del cronograma? y el cronograma? Ya, entonces déjame reviso Porque es exactamente que qué del módulo módulo es. B no alcancé a hacer el preparatorio. No, no, no. No puede ser el módulo B, o sea, porque nosotros arrancamos cada módulo el lunes y lo terminamos hoy miércoles. Ah, ya, La entonces estoy tarea bien. 8 está para el viernes, que Ya, pertenece al módulo A. Ah, El ya, módulo- ya. sí, módulo A. Estamos en el módulo A. Ujú. Entonces estoy bien. Listo, gracias. eh, Juan, yo tenía ¿Listo? una duda sobre el asincrónico del módulo de esta semana, de las vigas, igual. Ya. En el asincrónico ahí nos mandaste subiste unos videos de cómo se ve por falta de cortante y por falta de flexión. Quería saber si tal vez nos puedes explicar un poco mejor el cómo, o sea, cómo se ve la diferencia, porque digamos, uno ve, claro, digamos, No, en no te falta. estoy entendiendo nada. ¿Cómo? Ah, ahí se me salió. Eh, subiste unos videos en el contenido sincrónico de las fallas de las vigas por falta de flexión y por falta de cortante. ¿Por falta o por falla? O falla, perdón, si falla. Ya. Ajá. Ya, y quería saber si tal vez nos puede explicar un poco mejor con ese video de, o sea, por qué en la falla de, de ambas, o sea, cómo se ve la diferencia de cómo se rompe la esta, porque, bueno, digamos, yo veo y en la falla del cortante sí se rompe en el centro y la falla por flexión se rompe de otra manera, pero más a los lados. ¿Es eso tal vez? Ya, digamos que ahorita vamos a hablar acerca de qué es un esfuerzo cortante y qué es un esfuerzo de flexión, Ok, justamente en esta clase. ya. Entonces, el material asincrónico es como para complementar la clase de hoy. Ah, ok. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, Carlos, entonces, disculpa, dime. también quería comentarte que el segundo video, o sea, en mi caso no lo puedo reproducir, no sé. Ah, sí, no. Decía que estaba en privado el video. Ajá. Ya, el de esta semana, ¿no? El contenido O sea, sincrónico, Video sincrónico. el segundo video. que no se puede ver. A ver, déjenme revisar. El segundo video. ¿Cuál será? Si deseas, te muestro El que está en una computadorita. Ajá. Hola nuevamente, bienvenidos a un nuevo vídeo de JJ. Estamos Eh, hablando, pero ¿de cuál? ¿Del contenido asincrónico? sí. Sí, el módulo A. Ay, Si quieres te paso una foto de lo que estoy viendo ahorita. ya vi el video. A ver, entonces, déjenme mirar una cosa. Es este video, ¿no? Sí, Este de acá. sí. Ya, entonces, cuando de pronto les salga eso, traten de darle clic derecho y aquí en el icono rojo, ahí dice copiar URL de video. Entonces, ahí debería mostrarse. Qué raro, no se muestra. Juan, a mí me salió que el video es privado. Ajá, sí. Ajá, que el video es privado. Ya, bueno. Voy a ver cuál era el video
Porque ahorita la verdad es que tampoco me acuerdo cuál es. En tal caso. Bueno. Pero el resto sí los vieron, ¿no? ¿Sí? Sí, Ya, genial. estuvo Eh, medio, ¿Ah? o sea, yo me esperaba que en el video de cortante se cortara por la mitad, pero se corta en uno de los puntos donde están aplicadas las fuerzas. Sí, sí. Exactamente así debería cortarse. Vamos a mirar un poco primero lo que es la teoría y después cómo complementar lo que sucede dentro de lo que es la temática. ¿Listo? Entonces, ahí todo el mundo mira mi pantalla. ¿Me Sí. confirman? Sí. Bueno, entonces, ya hemos hablado de las vigas, ya hemos hablado de las cargas, ya hemos hablado qué significa una carga distribuida, cómo se representa, y bueno, hemos hablado un poco acerca de todo lo que es el componente, ya de unos elementos que son mucho más cercanos a los elementos que nosotros utilizamos en la realidad o que estamos en contacto generalmente. ¿Listo? Entonces, ya hemos hablado también en los elementos de armadura, qué es una fuerza interna, ¿sí? Y cuáles son las fuerzas internas que ocurren en estos elementos. Por ejemplo, sabemos que en una barra de armadura, internamente él siente una fuerza axial, ¿sí? La cual, la fuerza axial puede ser de tensión, que hace que el elemento se alargue, o puede ser de compresión, que hace que el elemento se acorte. ¿Listo? Entonces, eso es la primera parte. Ahora, ¿qué va a pasar con las vigas? ¿Listo? Igual que en las armaduras, las vigas tienen fuerzas internas, ¿sí? Que principalmente, pues, son la fuerza cortante y el momento flector, ¿listo? Entonces, vamos aquí a decir una cosa, y es que vamos a distinguir una viga de una columna, por lo mismo que hablamos en una clase pasada, ¿no? Las vigas principalmente no soportan carga axial, ¿sí? Y las columnas sí soportan carga axial. ¿Listo? Entonces ya vamos a mirar que más o menos la idea es que el elemento más simple, con menos fuerzas, pues es un elemento de armadura, de ahí sigue un elemento de viga, y de ahí sigue un elemento de columna, en donde un elemento de columna pues va a tener todas las fuerzas internas. Y ya, eso es básicamente la diferencia. ¿Listo? El análisis, por otro lado, va a ser el mismo, ya sea fuerza de armadura, de viga o de pórtico. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar de alguna forma lo siguiente. Supóngase que ustedes tienen o están analizando un elemento de viga y tenemos aquí el apoyo A y tenemos aquí el apoyo B, ¿sí? Y en este elemento de viga, pues vamos a tener una carga concentrada, que va a ser una función de carga concentrada, que va a depender, perdón, una carga distribuida, que va a depender de una distancia X que está sobre la viga, ¿no? Adicional a esto, nosotros vamos a tener una carga puntual, P, que va a estar ubicada en algún punto sobre la viga. ¿Listo? Entonces, para el entendimiento, realmente no me importa qué cargas son, ¿sí? Puede ser una carga distribuida, triangular, puede haber solo una, pueden haber dos, pueden haber tres, realmente no interesa. ¿Listo? Ahorita, ya en vez de enfocarnos netamente en las reacciones, que son las cargas externas, nos vamos a enfocar en lo que siente la viga internamente. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a decir es, bueno, esta estructura que está sometida a cargas externas, ¿sí? Que son las reacciones, por un lado, la reacción que sería la reacción AY, una reacción AX y una reacción BY, y que está sometida también a las cargas W y P, internamente va a estar sometida a lo que se denomina una fuerza cortante y un momento flector. ¿Listo?
Entonces, el objetivo para nosotros como ingenieros que diseñamos, pues es identificar cuáles son las fuerzas cortantes y momentos que soporta la viga y cómo varían, ¿sí? Entonces, podemos decir que como diseñadores, nuestro trabajo es determinar las fuerzas internas que en este caso van a ser cortantes y momentos ¿sí? Cortantes y momentos que ocurren en cada sección de la viga. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro trabajo. ¿Listo? Entonces, recuerden que nuestra estructura, pues, parte de que está en equilibrio. Para que esté en equilibrio, pues yo debo conocer de entrada las reacciones. Entonces, el primer paso para determinar la fuerza cortante o el momento flector en una viga, pues es que yo conozca ya las fuerzas aplicadas y con esas fuerzas yo calcule las reacciones, ¿sí? Entonces, para esto, conocer las cargas externas y las reacciones en los apoyos. ¿Listo? Entonces es fundamental. ¿Listo? Ahora, en este caso, vamos a decir que la fuerza cortante y momento flector van a aparecer en un punto sobre la viga. ¿Cuál punto? Donde usted quiera. ¿Listo? Donde usted quiera determinar la fuerza cortante y el momento flector, pues usted va a poder calcularlo. Entonces, para eso, yo lo que voy a hacer es que me voy a aprovechar del principio de equilibrio y de la primera ley y de la tercera ley de Newton, ¿sí? Entonces, si yo tengo un punto A y un punto B, yo voy a analizar porque por alguna razón, digamos, yo tengo aquí en esta viga ahí un perno, o yo ahí tengo una conexión, o yo tengo algo que hace que yo necesite saber cuáles son las fuerzas que pasan por un punto C que está ubicado en cualquier punto en la viga. ¿Listo? Entonces, ese punto C, para nosotros, va a ser el punto de análisis. Y en ese punto, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar un corte por el punto de análisis. ¿Sí? Entonces, realizando un corte en la estructura, en el punto I, en el punto C, y conociendo que una estructura en equilibrio o cualquier sección de ella debe cumplir la primera ley de Newton, tenemos ¿listo? Entonces, yo voy a pasar un plano y voy a cortar la estructura. La pregunta es, ¿con qué pedazo me voy a quedar? ¿Me quedo con el pedazo izquierdo o con el pedazo derecho? No importa, no interesa. Ya lo vimos en armazones,
que las fuerzas en el corte deben ser iguales de un lado o del otro, ¿sí? Solo que de la misma magnitud, pero de sentido opuesto. Entonces, en este caso, fíjense que el punto C yo lo planteé antes de la carga P. ¿Estamos? Yo lo planteé antes de la carga P. Por lo tanto, por facilidad de análisis, yo puedo quedarme con el pedazo que no tiene la carga P. Y ahí me voy a evitar incluirla en el análisis. Esa sección que yo tengo ahí debe estar en equilibrio. ¿Listo? Pero ¿cómo va a quedar en equilibrio esa sección? Pues porque en el momento en que yo corto un elemento de viga, automáticamente en el corte me aparecen las fuerzas internas de mi elemento de viga. ¿Listo? ¿Cuáles son? Pues habíamos dicho que en un elemento de viga yo voy a tener un cortante y un momento. El cortante yo lo voy a plantear hacia abajo, un cortante B, ¿sí? Y el momento yo lo voy a plantear antihorario, un momento M. ¿Qué son los momentos y el momento y el cortante que está justo en el punto C, que es mi punto de análisis? ¿Listo? Ahora, en el momento en que yo hice eso, yo tengo dos incógnitas. Yo no sé cuánto es el cortante y tampoco sé cuánto es el momento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sin embargo, cuando yo hago eso, este diagrama de cuerpo libre me permite, por tener dos incógnitas, plantear el equilibrio de esta sección, ¿sí? Entonces, luego de plantear el corte, luego de plantear el corte y de esquematizar las cargas, perdón, esquematizar las fuerzas internas, por equilibrio, podemos calcularlas. ¿Listo? Y entonces, pues fácil. Yo tengo aquí que en esta sección tengo que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Se supone que yo sé cuánto es la carga W. Se supone que yo sé cuánto es la reacción a Y. ¿Sí? Y pues planteo la ecuación. Todo lo que va hacia arriba, pues debe ser igual a todo lo que va hacia abajo. ¿Qué va hacia arriba? La reacción a Y. ¿Sí? Debe ser igual a todo lo que va hacia abajo, que sería la carga W, ¿sí? O la integral de la carga W, ¿sí? En función de X, que sería el área. Recuerden que el área o la integral de esa carga distribuida, pues me da una resultante de fuerza. ¿Estamos de acuerdo? En ese tramo, ojo, en el tramo desde A hasta C. Desde A hasta C. ¿Listo? Que es el tramo que yo estoy analizando de la carga W. Más, ¿qué más? ¿Qué me falta ahí? La BC, el cortante. Más BC. De esto, lo único que yo no sé es BC. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo único que yo no sé, que es BC. Por lo tanto, pues encuentro automáticamente cuánto es BC. ¿Listo? De ahí puedo plantear la sumatoria de momentos, ¿sí? Respecto a un punto. Entonces, ¿en qué punto a mí me convendría hacer momentos que yo anule la mayor cantidad de cargas? ¿Sí? Nada. Bueno, digamos que en A, donde sea, donde a mí me convenga. ¿Listo? Y entonces, todo lo que gira horario debe ser igual a todo lo que gira antihorario respecto al punto A. ¿Qué gira horario respecto al punto A? Pues va a ser igual a BC. BC por la distancia, que yo voy a decir que esta va a ser la distancia X. Una distancia al punto C, ¿no? Más
la integral, ¿sí o no? La integral desde A hasta C de la ecuación de carga multiplicada por la distancia, ¿sí? Desde A hasta el centroide o hasta donde está la resultante. ¿Ya? ¿Qué sería el momento que produce la carga distribuida? Y eso debe ser igual a todo lo que gira antihorario, que en este caso es el momento en C. De esto, Una pregunta, profe. ¿El momento en C es el momento flector que estamos buscando? momento flector. Ajá. Ok. Cuando nosotros hablamos de fuerzas internas, es fuerza cortante o momento flector. Una cosa es un momento, que es aplicarle una fuerza por un brazo en un punto. Y otra cosa distinta es el momento flector que siente la viga. Eso es una fuerza interna. Ok. Listo. ¿Listo? Y entonces, con esto, encontramos el momento en C. ¿Listo? Ahora, fíjense que en este análisis que nosotros acabamos de hacer, pues yo analicé el lado izquierdo de la viga, ¿sí? Pero tranquilamente podía haber hecho el mismo análisis con el lado derecho desde el punto C hasta el punto B, ¿sí? No importa, no tiene ningún problema. Lo que sí es que nosotros vamos a manejar una nomenclatura, ¿listo? Entonces, para la nomenclatura, a mí me interesa que se lleven del curso o que identifiquen del curso qué es un momento flector positivo y qué es un momento flector negativo, ¿sí? El cortante también tiene una nomenclatura. ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? Lo que pasa es que, siendo bien honesto, realmente a mí no me interesa cómo se corta el elemento, porque a la larga se va a cortar, ¿se entiende? No sé, si se corta, como se corte, igual se va a cortar. En cambio, en flexión, cuando nosotros lleguemos a la parte superior, que es diseño a flexión, dependiendo cómo se flexione la viga, yo voy a poner el acero o abajo de la viga o arriba de la viga. Entonces es súper importante la flexión. Entonces no se olviden, pongan la atención. ¿Listo? Entonces, voy a decir que si yo tengo dos elementos, supongamos que yo tengo una viga, por aquí, que la he cortado. Entonces hagan de cuenta que esta viga está cortada. O sea, era en algún momento un solo elemento. ¿Listo? Entonces yo voy a decir que la nomenclatura de positivo para cortante. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí el corte. Este es el lado izquierdo al corte. Y este es el lado derecho del corte. O derecho al corte. ¿Se entiende? ¿Listo? Entonces, en el lado izquierdo al corte, para mí, todo el cortante que vaya hacia abajo, ¿listo? El cortante que vaya hacia abajo o el momento que internamente sea antihorario, para mí eso va a ser positivo. En el lado izquierdo del corte. Ojo, en el lado izquierdo del corte. ¿Listo? Entonces, como esto funciona por acción-reacción,
pues si esto es positivo en el lado izquierdo, cuando yo corto en el lado derecho, ¿cómo debería ser el cortante para que cumplamos con acción-reacción? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Arriba. Hacia arriba. Arriba. Hacia arriba, ¿sí o no? Entonces, cuando yo corto y analizo el lado derecho, un cortante positivo es el que va hacia arriba y un momento positivo es el que va horario. ¿Listo? Y esa es prácticamente nuestro análisis. ¿Preguntas de esa parte? Yo tengo una pregunta. Si estamos analizando, o sea, si por ejemplo empezamos y decimos que el cortante en el lado izquierdo va para arriba y el momento flector va antihorario, entonces el derecho sería al revés, ¿no es cierto? No, ahí sí no te entendí. A ver, ¿cómo? O sea, si hacemos lo mismo que hicimos ahorita, pero en vez de decir que el izquierdo va hacia abajo y horario, decimos que va hacia arriba y antihorario. También podríamos decir eso, pero teniendo en cuenta que el lado derecho tiene que estar al contrario. Claro, o sea, cuando tú cuando pongas el signo del cortante o el signo del momento, esta es la configuración positiva. Si te da al revés, pues es que es negativo. ¿Se entiende? Y ya, pues nada más. Entonces, si tú coges y cortas en el lado izquierdo y a ti el cortante no te salió así, sino hacia arriba, pues ese es un cortante negativo, punto. Y si el momento no te salió antihorario, sino horario, pues es un momento negativo y punto. Y al revés, pues en el lado derecho. ¿Listo? ¿Se entiende ese concepto? Ya, entonces solamente voy a plantear la versión positiva, porque pues el contrario será negativo. ¿Listo? En cualquiera de los dos lados. ¿Se entiende? ¿Listo? Ahora, ¿qué significa esto? Eso de que sea positivo, ¿sí? Significa que si de alguna forma la viga que está soportando ese cortante, ¿sí? Un cortante positivo, significa que si de alguna forma la viga que está soportando ese cortante se llega a romper, la deformación de la viga va a causar lo siguiente, va a causar que el lado izquierdo se desplace hacia abajo y el lado derecho se desplace hacia arriba. ¿Se entiende? Eso es lo que va a pasar en el elemento. Teniendo en cuenta, pues, de que el elemento original, pues, estaba algo así. ¿Listo? Entonces, esa deformación en donde el elemento se desplaza un pedazo hacia abajo y se desplaza un pedazo hacia arriba, al momento de cortarse, eso es producido por un por un cortante positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y pues lo contrario sería una deformación al revés, pues sería un cortante negativo. ¿Listo? ¿Estamos? Ahora, como les digo, esto es la nomenclatura porque después vamos a ver los diagramas. ¿Listo? Y pues es para mirar si lo ponemos en el lado positivo o negativo del diagrama. No es nada más. ¿Listo? Ahora, realmente en la parte del cortante, pues no es tanto problema, ¿ya? Sin embargo, para el momento, creo que voy a poner esto acá, este letrerito. En el cortante. Ahora, en el momento, ustedes van a aprender en mecánica de materiales que un momento lo que produce es una flexión. O sea, cuando cogen la reglita y le hacen así, ¿se dan cuenta? Ahí están aplicando ustedes un momento, pero pues también le pueden aplicar un momento así. ¿Ven?
Entonces, nosotros vamos de aquí en adelante a decir lo siguiente. Un momento que produzca una deformación en el elemento que sea carita triste, perdón, carita feliz, pues eso va a ser un momento positivo. Esto es lo que realmente me importa más que se aprendan, lo del momento. El cortante da lo mismo, o sea, si se corta, ya no hay problema. ¿Listo? Ahora, para que se recuerden, ¿no? Entonces, ustedes van a dibujar una carita feliz. Esta es la boca. ¿Sí? Esta es la boca. Y aquí le van a poner la cara. ¿Tiene cara de que está sonriendo ese man? Sí, ¿no? Más o menos, dice Luis, ahí como que más o menos. ¿Ya? Entonces, si yo tengo el corte en mi elemento, ¿sí? Si yo tengo el corte en mi elemento, del lado izquierdo al corte, toda fuerza o momento que produzca una deformación de ese estilo, en donde este extremo sube, ¿sí? Pues eso va a ser un momento positivo. Y si del lado izquierdo también sube, analizando del lado izquierdo, pues eso es positivo. ¿Listo? Ahora, carita triste. Entonces, cuando está triste, sería así en cambio. Entonces, yo tengo aquí el elemento. Tengo el elemento y entonces carita triste es así. Aquí está el corte. Esto es negativo. ¿Ya? ¿Listo? En donde, pues, los extremos del elemento bajan en cualquiera de los dos cortes, o a la izquierda o a la derecha. Entonces, cuando yo hago así, ¿eso es un momento positivo o negativo? Positivo. Positivo. Cuando hago así, Negativo. es negativo. ¿Listo? Entonces, para los que somos civiles, cuando yo tengo un momento positivo, el acero va en la parte inferior. De la viga. O mejor, pongámoslo, del elemento. Y cuando es negativo, pues, si no es vaca, es toro, ¿no? ¿Dónde va cuando es negativo? Arriba. Superior. La parte superior. ¿Por qué? Porque si no es vaca, es toro, ¿no? Listo. Entonces aquí va en la parte superior. Y esto sí es súper importante. Donde usted ponga el acero en donde no va, su elemento colapsa. ¿Listo? Eso es súper importante. ¿Listo? ¿Se entendió la parte de la nomenclatura? Sí. Sí. Listo. Perfecto. Entonces, ahora, en este caso, nosotros aprendimos a calcular el cortante y el momento en un punto, ¿sí? Sin embargo, para lo que es diseño, usted como ingeniero, realmente lo que necesita es saber cómo es la distribución del cortante y del momento a lo largo del elemento, a lo largo de la viga. ¿Listo? Entonces, para eso, nosotros nos vamos a ayudar de algo que se conoce como los diagramas de fuerza cortante y momento flector. ¿Listo?
Entonces, ojo, una cosa es la fuerza cortante y el momento flector, que son fuerzas internas que siente un elemento en un punto, y otra cosa es el diagrama de fuerza cortante y de momento flector. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos un diagrama, ¿sí? Un diagrama y aquí no me voy a centrar, cualquiera de los dos, no importa, un diagrama de carga axial, un diagrama de fuerza cortante, un diagrama de fuerza de momento flector, un diagrama de torsión, ¿sí? No importa, en general, un diagrama representa la variación de la magnitud de una fuerza interna, Y entonces aquí voy a poner entre paréntesis cortante, momento. En estos son los que vamos a ver para vigas, pero también, ¿sí? Axial y torsión. Cualquiera, no importa, cualquier fuerza interna es lo mismo, ¿sí? A lo largo del elemento. ¿Listo? Entonces, para hacer los diagramas, ¿sí? Nuevamente, para realizar los diagramas, y ya saben, cada vez que diga diagramas es de carga, de cortante, momento, axial, torsión, el que sea, la fuerza que sea. Yo necesito conocer las fuerzas externas sobre el elemento. Y entonces, a las fuerzas externas, ¿sí? Me refiero a las cargas y a las reacciones. ¿Listo? Luego, necesito identificar cambios en la aplicación de carga o la aparición de reacciones. ¿Listo? Por último, identifico tramos homogéneos de viga y expreso las fuerzas internas en términos de una distancia. Uy, ¿qué pasó ahí? Una distancia X. ¿Listo? Entonces, prácticamente eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí
una viga simplemente apoyada. ¿Listo? A la cual yo cojo y le voy a aplicar una carga puntual, ¿sí? De, no sé, hagámoslo con números, de 10 kilonewtons en el centro de la viga que mide 5 metros. ¿Listo? Esa es mi viguita. Entonces, lo primero, ¿cuál es el primer paso? Dijimos, reacciones. ¿Cuánto es la reacción de esa viga? Reacción en X. ¿Hay reacción en X? No. No. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. No hay reacción en X. Reacción en Y. ¿Cuánto es la reacción en Y en el 5. punto A y en el punto B? 5. 5 y 5. ¿Por qué? Bueno, depende también de la distancia que se encuentren los 10 kilonewtons. Si están en el medio, 5,5. Dijimos que estaba en el medio. 5,5. Sí, 5. ¿Listo? Como está en el medio, pues cada uno de los apoyos tiene que cargar la mitad. ¿Sí? Y listo. Ahora, en el momento en que yo tengo esta viguita, les dije que debíamos identificar, ¿sí?, tramos homogéneos o puntos en donde existen cambios en la aplicación de las cargas externas o la aparición de reacciones. ¿Listo? Entonces, yo voy a empezar aquí y voy a analizar. Entonces, arranco en el punto A. En el punto A está una reacción, ¿no? Después de aparecer esta reacción, voy analizando y no hay entre A, no hay nada, hasta un pelito antes del punto C, que es la aplicación de la carga de 10. ¿Sí? Después de que aparece la carga de 10, yo veo y no aparece nada hasta la reacción en B. ¿Listo? Entonces, esos tramos en donde la carga no se modifica, su aparición, no aparecen ni cargas ni reacciones, esos tramos son las zonas homogéneas. En este caso, pues yo voy a tener dos zonas homogéneas. ¿Estamos? Entonces, la primera va a ser entre A y C, ¿sí? Y la segunda es entre C y B. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que en cada una de las zonas homogéneas yo voy a plantear un corte ubicado a una distancia X del extremo de la viga, siempre del extremo de la viga. Ojo, siempre del extremo de la viga. ¿Listo? Entonces, imagínense que yo digo, bueno, aquí yo voy a plantear un corte que va a estar ahí, ¿sí? Y ese corte va a estar ubicado del extremo de la viga, que en este caso el extremo está en A, y va a ir hasta el corte que está ubicado a una distancia X. Y ya, no es nada más. ¿Listo? Y entonces, yo voy a plantear en ese sistema el equilibrio. ¿Listo? Sin embargo, para plantear el equilibrio, lo primero que yo voy a hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre en mi elemento, en donde yo voy a cortar realmente y voy a dejar las fuerzas que aparecen en la sección que yo corté. Entonces, este es el corte de la zona homogénea AC. ¿Listo? Y listo. Yo corté esa viga en ese punto. ¿Sí? Como hice un corte, me deben aparecer fuerzas internas. ¿Estamos de acuerdo?
como corté a la izquierda, el cortante entonces va hacia abajo, ¿sí? Ese va a ser un cortante positivo, ¿sí? Y le voy a llamar cortante, pero como ese cortante está ubicado a una distancia X, pues va a ser mi cortante en función de X. ¿Listo? Y voy a plantear mi momento. Mi momento, como corté a la izquierda, pues es antihorario. Y ese momento, como va a depender de la distancia X, pues va a ser M de X. Y planteo mi equilibrio. Entonces, para el cortante, yo puedo saber que aplicando la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, yo sé que todo lo que va hacia arriba es igual a todo lo que va hacia abajo, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, tendría que mi cortante en función de X va a ser igual a 5. ¿Hay otra fuerza en Y? No. No. Y esa es mi función. Lo que quiere decir que la función de cortante entre el punto A y C, que es mi zona homogénea, es igual a 5. Como me dio positivo, pues quiere decir pues que es 5 positivo. O sea, como el equilibrio me resulta de que el cortante hacia abajo es el que está positivo, pues eso es positivo. Es un cortante positivo. ¿Se entiende? ¿Listo? Y ya, no es nada más. Ahora, puedo plantear la sumatoria de momentos respecto a cualquier punto. Realmente no interesa. Yo voy a hacer una sumatoria de momentos respecto a un punto, por ejemplo, que puede ser el punto del corte. ¿Ya? Entonces yo voy a plantear que la sumatoria de momentos es igual a 0. Entonces, todos los momentos horarios deben ser iguales a todos los momentos antihorarios. ¿Estamos de acuerdo? Todos los momentos horarios deben ser iguales a los momentos antihorarios, ¿sí? Para que el sistema esté en equilibrio. ¿Qué tengo de momento antihorario en ese sistema que yo tengo ahí? El momento El momento en X. ¿Ya? Entonces el momento en función de X es horario. ¿Hay otro horario, antihorario? ¿Hay otro antihorario? No. No. Entonces debe ser igual a los momentos horarios. ¿Cuál es el que produce momento horario? 5 A de por Y. X. 5 por X. 5 por X. Exacto. 5 por X. ¿Listo? Entonces siempre voy a hacer sumatoria de momentos respecto al corte. Ojo, respecto al corte. Y esta es mi función de momento entre el tramo AC. ¿Listo? Ahora, rápidamente, entonces, el corte en la zona CB. ¿Listo? Entonces, para el corte en la zona CB, yo tengo aquí mi viguita. ¿Listo? Tengo aquí mi viguita. Y ahora el corte no va a estar acá, sino que yo voy a hacer un corte que esté dentro del tramo CB, digamos, por aquí. Y voy a plantear que mi distancia X está desde el extremo hasta el corte. Al inicio, ¿sí? Plantéenlo, al inicio plantéenlo como desde el lado, siempre desde el lado izquierdo. Pero cuando ya tengan un poco más de práctica, el corte se lo puede hacer también analizando solamente el lado derecho. Ya sabemos cómo debemos plantear las ecuaciones y punto. En la dirección del vector de cortante o del vector de momento. No es nada más. Se puede hacer de cualquiera de los dos lados. Pero ahora para el ejemplo lo vamos a hacer aquí. Entonces digamos, X entonces va a partir desde el extremo, siempre desde el extremo de la viga. Puede ser el extremo izquierdo, el extremo derecho, no importa, pero siempre desde un extremo. ¿Listo? Y esto va a ser X. Y el resto lo voy a borrar. ¿Listo? Entonces yo borro todo lo demás del corte. Ahora, en ese corte, en la viga, me aparecen unas fuerzas. Como corté y me quedé con el lado izquierdo, nuevamente tengo el cortante
B de X hacia abajo y el momento M de X antihorario. ¿Listo? Y planteo las ecuaciones. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Todo lo que va hacia abajo debe ser igual a todo lo que va hacia arriba. ¿Qué va hacia abajo? Tengo B de X. ¿Qué más? 10. Más 10. Perfecto. Ya no tengo más fuerzas, ¿sí o no? Y eso tiene que ser igual a todo lo que va hacia arriba, que es 5. 5. ¿Listo? Entonces, despejando, me queda que el cortante entre C y B va a ser igual a menos 5. ¿Listo? Entonces, aquí voy a hacer algo, aquí arribita. Recuerden que esto puse la fuerza en kilonewtons. Estas reacciones están en kilonewtons. Y por lo tanto, estos momentos estos cortantes están en kilonewtons. Y esto sería 5 kilonewtons por unidad de distancia, que sería por metro. ¿Entienden? De tal forma que los momentos están en kilonewtons por metro y los cortantes están en kilonewtons. Ojo, eso es súper importante para mí, al menos, sus unidades, pilas. ¿Listo? Ahora, sumatoria de momentos. Hacemos la sumatoria de momentos igual a 0. ¿Sí? Y entonces, todo lo que es antihorario debe ser igual a todos los momentos horarios. ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí lo siguiente. El momento antihorario que tengo sería el momento M de X. ¿Tengo otro momento antihorario? El de 10. Ya. Entonces, le sumo más 10 por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 5. Bueno, no se sabe. La mitad de lo del vivo. Bueno, no se sabe. ¿Cuánto es la distancia? X. No sería ¿Seguro? 5 menos X. 5 menos X. 5 menos X. Pero ¿Seguro? es antes de... 5 menos X. Ya. Entonces, pilas, siempre vamos a tomar la distancia respecto al punto del corte. El corte está a una distancia X. La carga está a una distancia de 5. ¿Qué yo necesito? Este pedazo de acá. Esto es la distancia que yo necesito. ¿Cuánto es esa distancia? X menos 5. No estaría Exacto. 2,5 porque 5 es toda la viga. ¿Cómo que 5 es toda la viga? Ah, perdón. Sería Estoy... 2,5. Es que pensé que era 10. Sí, esto es 2.5. Ajá. Entonces es X menos 2.5. menos 2.5. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, X es igual, esa distancia es igual a X menos 2.5 y eso lo multiplicamos por la carga. X menos 2.5. Y eso es igual a los momentos horarios. ¿Cuál es el que produce un momento horario? En ese 5 corte. por X. Y en ese caso es 5 por X. ¿Listo? De tal forma que el momento en X será igual a menos 5X más 25. ¿Confirmen? Ajá. Listo. Y esto es el momento entre C y B. ¿Listo? Con esas ecuaciones, pues yo cojo y planteo mis diagramas. Entonces, mi primer diagrama va a ser mi diagrama de fuerza cortante. Entonces, aquí va a estar la longitud de la viga. Y va a estar en metros en el eje horizontal. ¿Listo? Lo que quiere decir que aquí es 0 y por acá va a ser 5 y por acá va a ser 2.5. ¿Estamos de acuerdo? Y esto está en metros. ¿Listo? Aquí tenemos el cortante. En el eje vamos a plantear positivo, vamos a plantear negativo. Y ojo, en el examen y en toda tarea que me entreguen, deben decirme en qué unidades está el cortante. Entonces, esto está en kilonewtons. Y las distancias en metros. ¿Estamos? Pilas. No se olviden, si no, hay tabla, ¿no?
Listo. Ahora, estamos de acuerdo que el 0 representa el punto A, el 2.5 representa el punto C y el 5 metros representa el punto B. ¿De ahí qué hay que hacer? No, pues ahí sí toca devolverse a física o a matemáticas o a lo que sea, donde ustedes tenían una ecuación y la grafican. Entonces, entre el punto A, C, la función del cortante es 5, constante, positivo. Entonces van aquí, marcan dónde es 5. Esto sería 5. Este de acá sería menos 5. Y pues es una línea recta, ¿estamos de acuerdo? Paralela al eje horizontal. Y ya. Esto es el diagrama de cortante. Y después de C, entre C y B, es menos 5. Entonces, marcan menos 5. Y este es mi diagrama de cortante de esa viga. Y punto. No es nada más. Fácil, ¿no? Ahora, diagrama de momento. Vienen por acá, pin, la misma cosa, plantean su eje. ¿Sí? Pues una pregunta, ¿por qué si le cortamos entre C y B nos da el de C y B? ¿Cómo? Ay, no entendí. O sea, Bueno. cortamos entre C y B antes, ¿verdad? Sí. Y nos da... Es que siento que esto ya explicó, pero es porque se me fue el internet. Pero, o sea, corta entre C y B y nos da y nos da lo de C y B. ¿Por qué? Porque entre C y B es una sola zona que es homogénea porque no aparecen cargas ni aparecen reacciones. En toda entre C y B no hay ni una carga que aparezca ni aparece tampoco una reacción. Entonces yo puedo plantear la ecuación y que rige para el punto entre C y B y es una función continua. Profe, ¿Sí? una pregunta. Entonces, si en el punto donde se aplica los 10 kilonewtons no va a haber cortante. En el punto en donde se aplica los 10 kilonewtons. No. Ajá, en el punto C no hay cortante. Claro que hay cortante. Mira, ¿cuánto hay? En el punto C hay un cortante de positivo de 5 y un cortante negativo de menos 5. El de 10 soy yo. Pero no se cancelan. Ay, no. ¿Quién dijo? Nada. Siente las dos fuerzas cortantes, así. Ah, es donde más siente. Claro, siente los dos. Es el mismo valor, ¿sí? Pero se produce ese efecto. ¿Listo? Ahora, momento. Entonces yo tengo aquí momento positivo, negativo abajo. Esto es el punto 0, 2.5, 5, ¿sí? Y el momento está en kilonewtons por metro. No se olviden de las unidades, por Dios. Les repito, ya voy 3 veces. Función. Entonces, entre A y B es 5 por X, ¿no? Perdón, entre A y C. Lo que quiere decir que cuando X vale 0, o sea, en el punto A, pues va a ser 0. Y cuando X vale 2.5, valdría 12.5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, marco aquí, para mí este va a ser 12.5. Entonces, eso es una línea recta. ¿Estamos de acuerdo? Esa función es una línea recta. Y entre C y B, pues cuando X vale 12.5, entre C y B, ¿cuánto vale la función de momento? Perdón, cuando X vale 2.5, ¿cuánto vale la función de momento entre C y B? 12.5. 12.5, o sea que entre C y B es este mismo punto, arranca en este punto. Y cuando vale 5, ¿cuánto es la función de momento? 0. Lo que quiere decir que entonces baja así.
Y esto... No, esto se ve horrible. Es la carga distribuida. No, pues. ¿Cómo así que la carga distribuida? A ver, estamos diciendo que una cosa son cargas y otra cosa son fuerzas internas. Esta es las fuerzas internas. ¿Ya? Entonces, esto es la variación del momento y del cortante en mi viga a lo largo de la viga. ¿Listo? La pregunta es, ¿cómo funciona? Pues bueno, si yo les digo, ¿cuánto es el momento que ocurre a 3/4 de la viga? Ustedes me dirán, ¿qué es cuánto? Entonces usted coge, viene acá al diagrama y dice, bueno, 3/4, pues serían, uy, ya borré. ¿Cuánto es 3/4 de 5? 1.67. ¿Cómo? No, pues, 3/4 de 5 no puede ser 1 punto. 3/4. 75. 75. ¿Ah? 375. 3.75, ¿no? O sea, verán, no vayan a cometer eso en el examen, ¿no? Entonces tenemos 3.75. Entonces ustedes cogen aquí y aquí leen, este punto es el momento que soporta la viga exactamente en ese punto. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues bueno, sabemos que eso tiene una función y pues lo reemplazan 5 por 3.75 más 25. ¿Cuánto les da? 6,25. 6.25. ¿Positivo o negativo? Sí, positivo. Sí, positivo. Positivo. Como es positivo, ¿dónde ponen el acero? ¿Arriba o abajo? Abajo. 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 ¿Y cómo se está deformando la viga en ese punto? Como ¿Carita sonrisa. feliz? Eso, carita feliz. Así. Justo en ese punto. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Dónde exhibe el mayor momento la viga? ¿En qué punto existe el mayor momento de la viga? La mitad, en 2.5. La mitad. En la mitad. Y esos puntos en donde hay el mayor momento, ya sea positivo o negativo, son los que a mí me interesan porque ahí es donde yo debo diseñar. Si no falla en el punto de mayor momento, pues no va a fallar en ningún otro punto, ¿se entiende? ¿Listo? Pero yo necesito diseñar para el mayor momento positivo y para el mayor momento negativo, porque el acero va en diferentes lados. Entonces, el acero lo tendríamos en la parte inferior. para esta viga, claro, en la parte inferior. Porque todo el diagrama es positivo. ¿Se entiende? Sí. ¿Listo? O sea, donde más tiene que reforzar es en el 2.5 metros, en el punto C. ¿Sí? Ahí es donde más deberías poner acero. Y lo pudieras ir disminuyendo conforme te vas más al apoyo. Juan, una pregunta. Y si, Dime. digamos, tenemos un momento, o sea, en el que tenemos tanto positivo y negativo, ¿dónde pondríamos ahí el acero? Donde tenga igual mayor cantidad de, o sea, en la parte positiva y en la parte negativa. No, pues, si tú tienes un diagrama de momento en donde en un punto hay un momento positivo, pues en esa zona donde tengas momento positivo, pones el acero abajo. Y en la zona donde tengas momento negativo, pones el acero arriba. Ah, ya, ok. O sea, en una misma viga puedo poner los aceros en dos partes. Claro. Puedes ponerlos en 3 partes, en donde el diagrama de momento te pida que pongas las varillas, el acero. Ah, ok, entiende? ok. ¿Listo? ¿Preguntas de esta parte? Y una pregunta más. Si estaría antes del 2.5, en cambio ocupamos la función que nos dio en AC, ¿verdad? Sí. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta adicional? No, no sé. Listo, chicos. Entonces, la próxima clase ya vamos a hablar un poco acerca de lo que dijo ahorita Franco. Estos no son cargas, ojo, estos no son cargas, son diagramas que me muestran las fuerzas internas en cualquier punto de la viga, que es diferente a las cargas. Pero sí hay una relación entre la carga, el cortante y el momento. Sí existe una relación. Entonces, eso lo vamos a mirar
la próxima clase. Y pues de aquí, pues ojalá aprovechen bastante su fin de semana, descansen, harán tareas, irán a bailar y si salen a rumbear ya que no hay cuarentena me invitan. Cuídense, ¿listo? Con tapabocas, pues. Listo. ¿No? Ya, Bueno. profe, listo. Gracias, Chao, Juan. profe. Gracias, profe. Gracias. Chao. Luego. Chao, Juan. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Sí, Juan. que estés bien.